En una ciudad atravesada por desigualdades, urgencias sociales y una demanda creciente de acompañamiento emocional, ¿cómo responde el sistema de salud mental local? En este episodio, conversamos con María Marta Guerra, responsable del área de salud mental del municipio de General Pueyrredón, para entender cómo funciona la línea 109. ¿Qué pasa cuando una llamada se transforma en una urgencia y cómo se articula el Estado local con nación y provincia para atender a una población cada vez más vulnerable? Desde el impacto de la pandemia en los perfiles de quienes consultan, hasta los desafíos para asistir a personas en situación de calle o que atraviesan consumo problemático de sustancias, este podcast recorre las tensiones, herramientas y ausencias de un sistema que sostiene, acompaña y a veces llega donde nadie más lo hace. Quédate con nosotros. Mi nombre es Florencia Ferioli y esto es Brisas Podcast. ¿Cómo evolucionó el uso de la línea 109 en los últimos años? Bueno, la verdad que funcionó muy bien, tuvo, por supuesto, mientras fue difundiéndose el servicio, fue aumentando el uso y unos meses después pudimos ponerle una línea gratuita, es el 109, con un número mucho más sencillo, y el hecho de ser una línea gratuita, por supuesto que aumentó notoriamente el número de llamados al día, además de la difusión que se va haciendo, bueno, un poco por los medios de comunicación y otro poco también por los mismos usuarios, ¿no?, que van transmitiéndoles a otros la existencia de la línea. Así que es una línea que viene aumentando el número de llamados al día. Respecto de, ahí se notó un cambio muy grande cuando dejó de ser un número común para pasar a ser una línea gratuita, y así que tenemos en lo que va del año, llevamos una cantidad, casi te diría que no te diría el 50, pero alrededor de un 35 o 40% de llamados más que los que había el año pasado a esta misma altura, ¿no? ¿Y aproximadamente cuántos llamados por día reciben más? Y puede haber días en general, con la línea funciona 24 horas. Por supuesto que hay mucho más llamados durante el día que durante la noche. Las personas que atienden hacen guardias de 12 horas y en las guardias del día hay muchos más llamados que durante la noche. Es inhabitual que a la noche haya más de 2 o 3 llamados. Durante el día ha llegado a haber hasta 17, ¿no? Y lo común, lo habitual son alrededor de 5, 7, 8 algunas veces, pero ha habido algunos días de... el récord es 17, claro, digamos, ¿no? Días de pico de llamadas. Sí. ¿Y cuál es el perfil más frecuente de las personas que llaman? En general, la mayor parte de los que llaman son adultos jóvenes, más mujeres que varones, y hay un número de ellos, un número interesante de personas que llaman para consultar por otros, ¿no? Es decir, por un familiar, cómo poder ayudar a un familiar que está atravesando algunas situaciones. Esos llamados también los recibimos y consulta. Es más difícil ir a sacar un turno presencial a un centro de salud o a un consultorio privado o donde fuere para ir a hablar de otra persona, ¿no? Uno espera sacar el turno y que vaya la persona que requiere la atención. En la línea facilita por ahí la orientación a familiares, ¿no? Ahí va. ¿Y hubo un cambio en este perfil de personas que llaman post pandemia? Nosotros no teníamos línea anterior a la pandemia, pero sí un poco la línea se gestó un poco por la experiencia de la pandemia, digamos. Primero porque en el campo de la salud mental la atención virtual no era algo muy extendido previo a la pandemia, eran experiencias muy puntuales. En general, la mayoría de los colegas no eran partidarios, no éramos, me incluyo, demasiado partidarios de los medios virtuales, básicamente porque, bueno, entiendo como que nunca nos habíamos encontrado tampoco con una coyuntura donde de pronto el medio virtual fuese el único medio posible
para atender, para trabajar y también para que las personas puedan consultar. Entonces me parece que eso generó las condiciones de posibilidad de que una línea de atención de esa naturaleza tuviera éxito, digamos, que fuese un dispositivo al que la gente pueda llamar. Y también porque, bueno, aumentaron las consultas durante la pandemia, que en ese momento las atendíamos en demanda espontánea. Nosotros, dentro del sistema de salud municipal, durante la pandemia sostuvimos la demanda espontánea y también con distintas formas de atención remota. Así que sin la experiencia de la pandemia, probablemente no sé si la línea existiría tal y como es, ¿no? Me parece que también las personas están más, tienen más disposición a llamar por una consulta así que antes de la pandemia. Claro, y también al ser telefónica es más fácil que estar acercándose. Exactamente, sí, es una barrera menos, digamos, ¿no? Entonces, por ahí la línea sirve para, muchas veces, para que esa consulta se produzca finalmente, ¿no? Se pueda producir la consulta presencial. ¿Y cuáles son los motivos más frecuentes de consulta de las llamadas? La mayoría de las llamadas tienen que ver con situaciones de padecer alguna variante de cuestiones de ansiedad, depresión, dificultades, digamos, con poder sostener la vida cotidiana, las obligaciones. También aparece mucho la consulta con cuestiones vinculadas al consumo, tanto de las personas que están atravesando una situación de consumo problemático, como esto que te digo, es muy habitual el llamado de un familiar, ¿no? Tengo mi hijo tengo mi pareja que consume y no estoy preocupada, ¿qué puedo hacer? Esa consulta también ha aumentado. Después hay una cantidad de llamados que tienen que ver con pedidos de información, ¿no? Que, bueno, simplemente personas que desconocen el sistema de salud o el sistema de cómo acercarse, y bueno, también la línea sirve para eso, para dar información. Y también hay llamados que tienen que ver con personas que son usuarias del sector privado, pero muchas veces la línea les sirve como para poder conectarse con una prestación que no saben dónde es, ¿no? Porque la situación de salud mental, cuando irrumpe, muchas veces irrumpe sin que las personas estén habituadas necesariamente a dónde ir, cómo consultar, ¿no? De pronto todos tenemos un lugar a donde vamos cuando tenemos alguna dolencia física, ¿no? Entonces, un poco por costumbre también, bueno, uno sabe más o menos a dónde va, ¿no? La guardia o no, o ya tiene el médico al que se puede referir. En cambio, la situación de salud mental, salvo que sea una persona que crónicamente padece alguna circunstancia, la verdad es que genera como mucho desconcierto. Entonces, la línea también a veces sirve para conectar a la persona con la atención, ya sea la que podemos brindar nosotros desde el municipio, como las personas que tienen una cobertura y simplemente desconocen cómo producir esa consulta. ¿Y cómo es el protocolo cuando una llamada requiere de atención presencial o urgente? Las personas que atienden el teléfono, que son los que reciben los llamados, son técnicos en acompañamiento terapéutico y son personas que han sido capacitadas dentro del Departamento de Salud Mental para poder producir algunas distinciones, digamos, hacer como una suerte de triage de alarmas que hay que poder detectar para la toma de decisiones. Entonces hay un porcentaje pequeño de llamados que entran en lo que sería un código rojo, que generan la intervención muchas veces del SAME, de personas que están en una situación de riesgo elevado y requieren un traslado al hospital, por ejemplo. Hay alrededor de un 30% de los llamados que son personas que, si bien están atravesando una situación que requiere una intervención con cierta premura, no tampoco cumplen los criterios como para un traslado a una guardia de salud mental,
sí son personas que hay que empezar a atenderlas lo antes posible. Para eso, la línea tiene un dispositivo, digamos, asociado, vinculado, que son 2 psicólogas que están con agenda disponible, que, bueno, físicamente funcionan ahí donde está el Departamento de Salud Mental, con agenda disponible para la línea, ¿sí? Para que el operador que está atendiendo pueda agendarle un turno presencial en el plazo de 24 o 48 horas. Cosa que no podríamos hacer con los centros de salud, porque la gente en los centros de salud tiene su agenda ya comprometida con la asistencia habitual, ¿no? Y la actividad programada en la semana. Y entonces, esa atención es más o menos un 30% de los llamados entran en esa categoría. Y después, el resto de los llamados se distribuyen entre personas a las que se les da una orientación, una respuesta o incluso un seguimiento y que queda resuelto en la situación telefónica y no se requiere más que eso. Y otro conjunto de personas que lo que se hace es acompañarlas, orientarlas hasta que ingresan a tratamiento en el centro de salud, porque de pronto son consultas que está bien que se puedan hacer, pero no tienen una urgencia que requiera todo lo anterior, ¿no? Entonces, lo que armamos es una especie, ¿no?, de circuito para que la consulta luego tenga una consecuencia, porque tener una línea para luego no poder continuar la intervención sería casi tan malo como no tenerla, ¿no? Sí, claro, le generas una expectativa. Claro, entonces todo ese circuito tuvimos bastante cuidado de cómo armarlo. Claro. ¿Y qué particularidades hay en la situación de salud mental acá en Mar del Plata? En relación a los motivos de consulta. Sí, mira, la verdad es que en salud mental la epidemiología es bastante escasa, por no decir que no hay números nacionales, es difícil. La verdad que lo que tenemos muy a disposición es compartir las experiencias con colegas que viven en otros lugares o en los congresos, pequeños trabajos de investigación o más grandes que se hacen desde las universidades. Pero en general, por lo que hemos compartido en distintos intercambios, los motivos de consulta y las características de las consultas prevalentes no son muy distintas a las que hay en el resto por lo menos de la provincia de Buenos Aires, de la capital, ¿no? Esto que decía, ¿no? El impacto del consumo problemático y, bueno, las distintas maneras, predominantemente aparece la ansiedad y la depresión, pero las distintas maneras en las que muchas veces se observa lo exigida que están las personas, ¿no? Por la vida misma, por las realidades que nos atraviesan, ¿no? ¿Y reciben apoyo o están en articulación con algún programa del Ministerio de Salud de la Nación o de provincia? Mira, nosotros como departamento pertenecemos a la Secretaría de Salud del municipio, sí. De modo que esa es nuestra pertenencia institucional. La realidad es que es imposible en salud en general y en salud mental en particular funcionar si uno no articula, está en contacto, está de acuerdo, genera algún tipo de acuerdo de trabajo con el resto de los efectores. No hay manera, no habría manera. Primero porque es una realidad demasiado compleja como para que una institución, por muy llena de recursos que pudiera estar, es imposible que se imagine que puede dar todas las respuestas. Y además porque también los distintos programas de provincia y de nación, como la Seronar, por ejemplo, también cada uno tiene como una particularidad, ¿no? Entonces, cada uno aporta a la atención en salud cosas diferentes, de modo que lo mejor que nos puede pasar es eso, es estar en contacto. Hay articulaciones que son que están bastante instaladas y otras que se van generando un poco acorde a los requerimientos de lo que va ocurriendo, la dinámica que es la realidad, lo que nos va solicitando, ¿no? Ni más ni menos. Y ni más ni menos. La suerte que uno puede tener es de advertirlo
con cierta velocidad, ¿no? Cosa que no es nada fácil, porque normalmente para cuando una realidad es visible es porque ya lleva un tiempo, ¿no? No somos tan lúcidos como para andar anticipándonos demasiado. Con suerte uno puede reaccionar lo más rápido que se pueda a una realidad que se presentó antes, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor que podemos tener es como el reflejo de leerlo, el reflejo de hablar entre nosotros, de estar en contacto y bueno, y dar la mejor respuesta que podamos. Y que cuando llega esa situación ya es un desborde. Generalmente sí, porque las cuestiones cuando se presentan en el plano de la urgencia es porque ha superado los recursos, por lo menos con los que una persona o un grupo familiar o una institución tenía a la mano, ¿no? Y todo lo que se presenta desbordado, todo lo que se presenta urgido, convoca a una respuesta inmediata, y la urgencia en salud mental tiene una característica, que es que hay una acción específica que hacer, pero también hay que poder tener hacer cierta pausa para pensar qué es lo que hay que hacer, ¿no? Al desborde no se le puede responder con más desborde, en este caso del equipo de salud, digamos, ¿no? Entonces, por eso tener pensadas maneras de responder, tener articulados recursos antes, permite que frente al desborde uno no quede tan desbordado como aquel que consulta, ¿no? Claro. ¿Y qué herramientas tiene hoy el municipio para abordar los problemas de salud mental de las personas en situación de calle? La población de situación de calle es una población con la que nosotros históricamente tenemos mucha vinculación, porque muchas, no todas por supuesto, pero muchas de las personas en situación de calle son personas que tienen algún tipo de padecimiento mental o consumo de sustancias. Entonces son personas que, muchas de ellas, no todas por supuesto, porque las poblaciones también son dinámicas y van cambiando, pero siempre hemos tenido dentro de nuestros, sobre todo los dispositivos de atención de personas con padecimientos crónicos, bastante vinculación con la gente que trabaja desde otras secretarías y de otras dependencias con con personas con gran vulnerabilidad social en general. Nosotros, bueno, un poco el 109 también nos ha permitido responder mejor a situaciones por ahí que se presentan de golpe en la vía pública y que requieren algún tipo de intervención. El 109 nos ha permitido responder. Nosotros tenemos un sistema de salud que es todo de atención por consultorios externos, con lo cual de alguna manera para poder atenderlos, necesitamos que el paciente esté en el centro de salud. El 109 es la primera herramienta, por lo menos para salud mental, que nos permite atender prolijamente una situación que no llega al centro de salud. Entonces, todo lo que sea el trabajo en la vía pública exige dispositivos específicos. Entonces, bueno, ahora vamos mejorando de alguna manera la comunicación, sobre todo con nuestros compañeros de desarrollo social, como para poder hacer más rápida las intervenciones en lo que atañe a salud, ¿no? En el caso nuestro, que es vincular a la persona con los servicios de salud, con una atención de salud. O sea que hay una articulación entre la Secretaría de Salud y Desarrollo En general social. Hay personas que, digamos, hay algunas personas que son usuarios habituales, que por ahí pueden estar ocasionalmente en situación de calle, por épocas por ahí viven en algún otro tipo en alguna pensión, digamos, algunos de ellos no son usuarios habituales de los programas de nuestro servicio. Y cuando aparece alguna situación nueva, bueno, digamos, ellos saben que cuentan con nosotros para vehiculizar de alguna manera la atención en salud, y desde generar un turno para un control de clínica médica, porque generalmente son personas que están con su salud física también muy complicada, o por lo menos sin controles, y digamos son personas que han tenido muchas veces anteriormente tratamientos en salud mental que están interrumpidos. Bueno,
restablecer esa atención, ¿no? Por lo menos dentro de, por eso digo, de lo que es la incumbencia de salud, ¿no? Claro. ¿Y hubo un incremento de consultas de gente en situación de calle en este último tiempo? No, más o menos es una situación similar, digamos. Lo que pasa es que siempre que hay, digamos, bueno, hay épocas del año que tienen sus variaciones por las migraciones, por la temporada y demás, que la población, toda la población de Mar del Plata cambia con la estacionalidad. Bueno, pero en general es una población con un número que me parece a mí tendría que verlo específicamente, pero hay mucha población que es bastante estable, digamos. Hay otra que cambia por las épocas del año, pero hay un número de personas que son estables e incluso esto que te decía, ¿no? Algunos están en situación de calle un tiempo, luego no, y tienen como un comportamiento que ya son conocidos del sistema de salud, del sistema de atención de desarrollo social. Claro. ¿Y cuáles son los principales desafíos para atender a esta población? Y bueno, digamos, me parece que los principales desafíos tienen que ver más con la vulnerabilidad social, porque después la irregularidad en el sostenimiento de los tratamientos de salud mental es algo propio de las patologías crónicas, digamos. Hay ciertos cuadros de salud mental que son crónicos, que son, digamos, propios de la manera de estar la persona en la vida y suelen ser irregulares, quiero decir, ¿no? Muy habitual que las personas estén no necesariamente todo el tiempo haciendo tratamientos en forma continua. Depende de muchas cuestiones, de las patologías mismas y del entorno que la persona tenga. Obviamente, una persona que tiene un entorno familiar que de alguna manera contiene y conduce, es mucho más probable que sostenga el tratamiento que aquel que está solo en la vida, que no tiene un sostén. Entonces, eso, la continuidad de los tratamientos tiene mucho que ver con la enfermedad en sí y también con el entorno socioambiental de las personas. Nosotros como dispositivos de salud tenemos escasa incidencia en el contexto de realidad de las personas, digamos, ¿no? Ahí entran a jugar otras variables que exceden a los dispositivos de salud. Nosotros lo máximo, digamos, que podemos desarrollar son dispositivos también de salud que tengan un poco más de contención que la mera consulta psicológica o la mera consulta psiquiátrica, ¿no? Espacios grupales, tenemos dentro del departamento un programa de inclusión socioocupacional que también es una herramienta importantísima para una población como esta. Y esos espacios se sostienen. Lo que pasa que, bueno, eso no resuelve toda la vulnerabilidad de la persona. Bueno, pretende sostener la continuidad de los tratamientos de salud mental, que es lo que la incumbencia nuestra, digamos, ¿no? Claro. Y ¿hay más llamadas con consultas sobre adicciones en este último tiempo de consumo? Sí. No, sí, desde que está la línea ha crecido un poco. No podríamos saber quizás de antemano si es porque si es porque es una problemática que se incrementó o si es porque se incrementó el uso de la línea, digamos, ¿no? Por ahí es algo que podríamos ir leyendo con el tiempo. Sí es verdad que hoy pensar una clínica dentro de la salud mental, pensar una clínica que no esté atravesada por el consumo problemático o algún tipo de consumo es como no entender nada. Hoy uno tendría que suponer que es muy probable ante cada consulta que alguna circunstancia de consumo haya, desde el consumo de alcohol, consumo de sustancias ilegales y también el uso inadecuado de psicofármacos recetados. Es decir, es muy difícil que no haya una consulta de salud mental que no tenga un atravesamiento de algún consumo problemático, ¿no? Habría que hacer como hoy, me parece que pensarlo casi como al revés, ¿no? Claro.
¿Y cómo es el protocolo en caso de que haya una llamada relacionada al consumo problemático? Lo mismo, el mismo mecanismo que te decía, quizás la diferencia es que el departamento cuenta con un servicio de atención específico. A ver, como te decía, hoy pensar que toda consulta que viene conectada con un consumo problemático tiene que ir a un dispositivo específico de adicciones implicaría que sea lo único que haya. Sí es verdad que no todas las personas se vinculan con una sustancia, con ese consumo de la misma manera. Entonces, el dispositivo, el servicio de adicciones, el SEMDA, que es un servicio que tiene muchos años en el departamento, queda de alguna manera como reservado para aquellas consultas en donde el consumo realmente sea como el rasgo predominante de la consulta y que las personas prácticamente su vida e incluso su forma de ser estén bastante determinadas por ese consumo. El consumo sea como la cuestión predominante de la consulta. En esos casos, el mismo protocolo que te decía implica, bueno, articular a la persona, lograr que pueda acceder al servicio. Ahí va. ¿Y qué rol juegan los lazos comunitarios o las redes de prevención ahí como te decía, ¿no? Las personas que están más sostenidas, que tienen mayores puntos de anclaje, digamos, en la vida, ya sea por las características familiares, de vínculos, amigos, tener un trabajo, tener algún tipo de actividad que lo vincule con otras personas, eso en general uno podría decir que implicaría que uno es menos vulnerable en el sentido de que ocurridas las cosas que nos ocurren a los seres humanos en la vida, pérdidas, digamos, cualquier situación que a uno lo asalte, algún problema que uno tenga, bueno, es más probable que uno no se encuentre tan vulnerable en términos de vínculos, en términos de recursos subjetivos que las personas puedan tener, tanto los que les sean propios como los que pueda llevar adelante en esa red vincular, como para sobrellevar la vida misma, digamos. Cuanto más aislada también esté una persona, probablemente sea como mucho más difícil, ¿no? Porque nosotros nos encontramos muchas veces con personas que se les dificulta esto, ¿no? Hasta llamar un teléfono y dirigirse a otro. A uno le parece que es obvio hablar con alguien cuando uno se siente mal, y la verdad es que no es para nada obvio. Para muchas personas es bastante difícil, cuando no imposible, ¿no? Por no tener a quién, y también incluso por no tener la orientación a hacerlo, ¿no? No decir, bueno, yo podría hacer esto o me gustaría hacer esto, ¿no? Entonces, en general, favorecer los vínculos, ¿sí? Colaborarle a las personas a que puedan, por ejemplo, nuestros pacientes que tienen condiciones así crónicas, generarle espacios de pertenencia, ¿sí? Generalmente es una muy buena manera de sostenerlos, de sostener su estabilidad. Sí, acompañar, ¿no? Sí, acompañar y generar un poco de autonomía respecto de los servicios de salud, y también que haya otras cosas en su vida que lo sostengan, ¿no? Y la última, ¿qué crees que falta hoy en relación a la salud mental? Mira, yo creo que hay cosas que yo te podría decir que tienen que ver, cualquiera te va a decir que siempre el recurso siempre podría ser más, y probablemente quizás sea cierto, pero también me parece que tenemos mucho que crecer en términos de crear formas de trabajar
y de educarnos nosotros y educar a otros respecto de cómo se interactúa con los servicios de salud mental y qué se puede requerir. A veces se cree que con la salud mental solo tiene que ver con los servicios específicos de salud mental. Bueno, en parte sí, en términos de la intervención puntual de atención, lógicamente que la tienen que dar los servicios de salud mental, pero también hay un montón de cosas que contribuyen a la salud mental de las personas que no necesariamente es tener más turnos, sino que tiene que ver con, no sé, ¿no? Lo hablábamos mucho hace poco en un encuentro que tenía que ver con la cuestión del suicidio, ¿no? Y es, digamos, cuántas cosas no funcionaron en la vida de una persona hasta que se llegó a ese punto, ¿no? Si tuvo acceso o no tuvo acceso a un turno. Probablemente está muy bien que nos preguntemos si esa persona quiso atenderse y no pudo. Eso nos lo tenemos que preguntar como salud pública. Pero también es cierto que en la construcción de la salud mental de las personas participan. Hay todo un proceso que es muy largo y que tiene que ver con todo el desarrollo de la vida de las personas. Entonces, me parece que eso es una conciencia que en general no se tiene, no se piensa por ahí qué podemos hacer otros también para colaborar en eso, ¿no? Instituciones que por ahí nos demandan turnos, derivaciones para un montón de cosas que muchas están bien y otras son cuestiones que son que en otro tiempo eran formaban parte de lo que se podía proveer dentro de una familia, dentro de una escuela, en las instituciones. Cierta mirada, cierta palabra, ¿sí? Que cierto acompañamiento que se daba naturalmente. Hoy por ahí es rápidamente el turno para la intervención profesional. Me parece que en eso también hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Incluso con la irrupción de redes sociales. Claro. Imagino que eso también afecta sí. A la salud en general. Sí, bueno, y ahí también me parece que ahí ya no solo como profesionales de la salud mental, sino como adultos, también tenemos que tomar conciencia de que tenemos que aprender que los jóvenes, los adolescentes, los niños viven en un mundo que no es como el que vivíamos nosotros y que más vale que los entendamos más rápido que tarde, ¿no? Porque eso es algo que como adultos nos corresponde a todos, ¿no? Los que atendemos a los niños en los consultorios, más aún quizás, porque si no, no sabríamos para qué lo estamos atendiendo ni cuál sería el objetivo que estamos persiguiendo. Pero en general es un mundo que cambia muy velozmente y como adultos me parece que es importante que tengamos claro. Por eso creo que ha llamado tanto la atención la serie Adolescencia, ¿no? Pues me parece que como adultos, como generación, ¿no? Es decir, advertir cuán desorientados estamos respecto de lo que le pasa a los chicos, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta conversación tan necesaria sobre la salud mental en nuestra ciudad. Agradecemos especialmente a María Marta Guerra por su tiempo, su compromiso y su mirada clara sobre una problemática que nos interpela a todos. Si te interesó este episodio, compartilo, dale me gusta y seguinos en nuestras redes sociales para no perderte los próximos contenidos. Tu apoyo nos ayuda a seguir generando espacios de diálogo y reflexión. Nos reencontramos en el próximo podcast. Hasta entonces.